Bien, para el día de hoy, de acuerdo a nuestra planificación, tenemos programado la exposición de sus resúmenes ejecutivos. Entonces, de los que estamos a esta hora, agradecería voluntarios que quieran exponer sobre el resumen que se hizo sobre el tema 7 que estaba relacionado a sindicatos. Podrían alzar la manito y vamos a anotar sus nombres y procedemos a iniciar la clase. Bien, voluntarios, ¿quiénes quieren exponer? Ya, Miriam Copacondo. ¿Quién más? ¿Alguien más que sea voluntario para exponer? Bueno, empecemos contigo, Miriam. ¿Tienes la palabra? Gracias, doctora. Buen día. ¿Se me logra escuchar, doctora? Te logro escuchar. Gracias, doctora. Bien, voy a empezar a exponer lo que es el tema 7, los sindicatos. Dijimos que el sindicato es una organización compuesta por trabajadores y trabajadoras, que su principal finalidad es ejercer ciertas acciones y funciones que protejan a los trabajadores. Ya. El sindicato va a adquirir su personalidad jurídica mediante un reconocimiento de la ente matriz y previamente una resolución ministerial por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Provisión Social, como también se estipula en la Constitución Política del Estado en el artículo 51. Bien. Vamos a ver que en el artículo 51, en el inciso cuarto, indica que la personalidad jurídica es como un primer requisito, que es el ente matriz. Este es un trámite administrativo que ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Provisión Social emite una resolución de su personalidad jurídica y que adquiere sus derechos y beneficios. Ya. También, también podemos decir que el artículo 51, como lo hemos dicho, su principal fuente es el derecho a la libre asociación. Es una asociación voluntaria, que el sindicato no es una forma obligatoria. Pueden realizarlo las personas de manera voluntaria. Su Su- participación de los sindicatos, en la participación no participan los que están con cargo de confianza. ¿Qué significa? Que son cargos que facultan a las decisiones o alto mando, como ser los gerentes, los directores o todo lo que sea considerado cargo de confianza. Bien. Para ser parte del sindicato hay previos requisitos. Uno es ser boliviano de nacimiento, tener la mayoría de edad, saber leer y escribir, que no tenga sentencias por algún tipo de delito y estar sujeta a las comisiones electorales. La cantidad para poder formar un sindicato debe ser debe ser menos de 20 trabajadores. Pasado los 20 se puede formar un sindicato. Eh, como lo hemos mencionado, esto es voluntario. Su naturaleza jurídica es conformar parte del derecho público y del derecho social. Se organiza para regular la vía institucional de las organizaciones sindicales que promocionan los caracteres de derecho laboral. Eh, También podemos decir que es proteger el derecho colectivo. Esto vinculando a la dependencia y subordinación de los servicios. Mm, en sus características, podemos decir que es una asociación de carácter voluntaria de los trabajadores que tiene que ser ilícita Ya. y esto tiene que estar conformado bajo a los lineamientos de la norma.
la Constitución Política del Estado, también hay resoluciones ministeriales y la ley del trabajo. Los Súper. sindicatos están conformados por un patrimonio. Esto es realizado por el directorio que haya sido elegido por parte del sindicato. El directorio tiene que ser reconocido por la resolución ministerial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Provisión Social. Cuando hablamos del fuero sindical, se basa más en una garantía que se le otorga a los trabajadores que cumplen y desarrollan mandatos sociosindicales emergentes de las decisiones soberanas, de las asambleas laborales que eligen representantes para la protección de sus derechos. Este fuero sindical, bueno, se basa también en los representantes, que no puede ser despedido o trasladado de un lugar a otro conforme a su trabajo, tampoco modificar sus mismos horarios de este. Este está bajo un decreto ley que es la 38 del 02 del 1944, que nos habla de un rango de ley, donde los trabajadores no pueden ser perjudicados y no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin su consentimiento. Tal vez también nos habla en ese mismo decreto, que está en el artículo 2 del decreto ley 38 de 1944, que los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical y gozan de su inamovilidad. Para ser despedidos deben realizar un proceso con las causales que se hayan cometido en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y su decreto supremo en el numeral 9. Bien. Y en el artículo 3 nos menciona que el traslado se dará conforme al consentimiento del trabajador y dispuesto por el juez. Esto mediante un informe de inspección trabajo laboral y si es viable o no, o como también si es técnico, como también no puede ser técnico. ¿Cómo se puede eliminar este fuero sindical? Ese fuero sindical se elimina mediante un proceso de desafuero. Se le va a otorgar a través de un juez laboral que decide su retiro o despido. Están las causales de despido, delito en contra de la parte empleadora, que es el daño al trabajador. Y el último punto nos habla de que los dirigentes designados no pueden ser despedidos durante un año, que no habría ninguna modificación. Conforme a la ley, estos representantes tienen una duración de 2 años. Conforme cumplido su función en esos 2 años, tienen un año más para poder ejercer sus funciones. También nos habla también de la disolución total de la asociación sindical, que se disuelve esta organización sindical cuando los propios trabajadores o los liquidadores tienen la obligación de liquidar no mayor a los 6 meses los bienes inmuebles destinados al objeto que destine sus estatutos. Bien. Doctora, Súper. Muy, muy bien. Gracias, Miriam. Súper completo tu resumen. A ver, em, Josué Maldonado, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, estoy acá. Buen día, Josué. Josué, de lo que expuso tu compañera, ¿me podrías referir cuál es la finalidad de los sindicatos? Eh, bueno, licenciada, yo entré casi como por el final de la explicación de mi compañera, pero a lo que entendí yo, lo del tema leyendo y con Perfecto. lo del trabajo, es que los sindicatos están para proteger y, si no me equivoco, también promover, digamos, los derechos y garantías de los asociados, de estos miembros asociados. Deben tener una vida constante, porque si no José, perdón pueden que te quitar corte. el Mil personal. disculpas, José. Te cuento que te escucho entrecortado. No logro escuchar lo que nos estás exponiendo. No sé si es un tema de tu internet o ustedes me están escuchando así entrecortado o es mi internet. ¿Me pueden avisar, por favor?
Creo que es tu Creo que internet. es el audio de Josué, doctora. Josué, te comento, Josué, que te escuchamos súper entrecortado. Quizás es un tema de ubicación de tu internet. A ver, te vuelvo a dar la palabra. Quizás te acercas un Eh, poquito más a tu internet. ¿Me escucha ahora sí, licenciada? Ahora sí, un poco mejor. Adelante, Josué. Como decía, de lo que leí, los sindicatos están para, si no me equivoco, para proteger y promover los derechos y garantías de todos sus asociados. Y además de que los sindicatos también deben tener una actividad constante, ya que si no me equivoco, si no mantienen sus actividades, creo que pierden su calidad así como sindicatos, si no me equivoco. Súper, está perfecto, Josué, muchas gracias. Bien, entonces del tema avanzado, más lo que ha complementado su compañera y su compañero, tenemos que entender que la principal finalidad de la conformación de un ente sindical está destinado a que se vele por los derechos y el cumplimiento también de garantías de índole laboral de los trabajadores de la institución en la cual se vaya a conformar este sindicato, ¿no? Entonces, siempre tenemos que entender que el sindicato va a estar destinado a la protección y defensa de los derechos sociolaborales de los trabajadores en el lugar donde se conforme. Muchas gracias. Bien, Gabriel Mendoza, ¿estás ahí? Sí, doctora, buenos días. Buen día, Gabriel. Gabriel, ¿nos podrías comentar qué es el fuero sindical? Claro que sí. Bueno, el fuero sindical es una garantía que se le otorga a los trabajadores y trabajadoras que ¿A cumplan las y trabajadoras, trabajadores, estás seguro? sí, es una ¿Todos los garantía, se otorga. trabajadores gozan de fuero? Eh, bueno, yo entendí eso, la verdad. A ver, Cumplen y continúa tu desarrollan los exposición y mandatos lo vamos socios a ir modulando. sindicales. Adelante, seguí, Gabriel. Ah, ok, doctor. Bueno, estos cumplen los mandatos eh, sociosindicales emergentes de las decisiones soberanas de las asambleas laborales que eligen representantes para la defensa de los derechos laborales e intereses socioeconómicos vinculados con una presentación de la fuerza del trabajo al interior de una relación laboral. Ya. A ver, ¿alguno de sus compañeros, quién quiere complementar lo que ha referido su compañero Gabriel? ¿Puedo hacerlo yo, Eh, doctora? Claro, Miriam, Buenos tienes días, la doctor. palabra. Gracias. Bueno, podemos establecer que el fuero sindical, esta protege al trabajador y a los dirigentes sindicales. Encontramos en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, en el parágrafo número 4, perdón, en el 6, perdón, las dirigentes y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical. No se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales. También podemos establecer en la Organización Internacional del Trabajo, que adopta en 1949, expresa la protección que tienen el, los estos sindicatos, este fuero sindical, prácticamente, el, ¿cómo le puedo indicar? Ante la discriminación que pueda llegar a tener. Eh, el fuero sindical proviene del latín forum, que es tribunal. Es un privilegio prácticamente que tiene esta persona que está en el sindicato, este trabajador o este dirigente. Bien, gracias, Miriam. Entonces, con la aclaración de Miriam, ¿qué tenemos que entender? Que únicamente van a gozar de fuero sindical los dirigentes sindicales, es decir, aquellos miembros que lógicamente son también trabajadores, pero van a ser miembros del directorio del sindicato, ¿ya? Solamente estos van a gozar del fuero sindical.
Como bien decía su compañera que Miriam y también la otra Miriam, las dos Miriam Suse y Miriam Copacondo, decían, el fuero sindical es una garantía, sí, es una garantía de índole constitucional que está reconocido a aquellos dirigentes sindicales. ¿Y cuáles van a ser los principales elementos de esta garantía? Primero, la inamovilidad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que no me pueden despedir de mi fuente laboral mientras yo esté ejerciendo mis funciones como dirigente sindical. Y esta garantía, perdón, se me secó la garganta. Esta garantía se va a extender hasta un año después de que se haya cumplido esas funciones de dirigencia sindical. Ya. Ahora, no solamente va a implicar el tema de la inamovilidad laboral, sino también va a implicar el aspecto de las modificaciones de condiciones laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que restringe a la parte empleadora que pueda realizar, por ejemplo, cambios de lugar de trabajo, ¿no? Es decir, no puedes cambiar a un dirigente sindical, hipotéticamente trabaja acá en La Paz y que lo cambies a Cochabamba, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque está cumpliendo sus funciones acá en La Paz, ¿no? Y su trabajo sindical también está dirigido acá en La Paz. Entonces, bajo ese sentido, no se lo puede cambiar al dirigente sindical del lugar de trabajo. ¿Qué más implica el no cambio de condiciones laborales? Cambio de salarios, cambio de cargo, cambio de horarios de trabajo, cambio de funciones. Es decir, si un trabajador ingresa con ciertas funciones, cierto cargo, ciertas características en cuanto al cumplimiento de su trabajo y adquiere la calidad de dirigente sindical, al adquirir el fuero sindical inmediatamente está restringido de que se cambie cualquier tipo de condición laboral que ha venido ejerciendo hasta la fecha de ser declarado como dirigente sindical, ¿no? Entonces el fuero sindical no solamente va a implicar que no me despidan, ¿no? Porque sí se puede despedir cuando se incurren las causales de despido legal, pero ahora, ¿es suficiente que incurras en las causales de despido legal? ¿Qué dice Mariana Cruz? Mariana, ¿está por ahí? No hay Mariana. Zenaida. Buen día. Hola, Zenaida. Buenos días. A ver, reitero la pregunta. Para que un dirigente sindical sea sujeto a un despido, es suficiente que haya incurrido en las causales de despido legal conforme al artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su decreto reglamentario. Sí, doctora, porque el despido que se hace se debe justificar y siempre debe estar acorde a lo que es a la normativa. Entonces, si es dirigente, basta que incurra en las causales. Sí, sí es que A ver, ¿alguien incurren más? ¿Algún criterio diferente? Perdón, gracias, Zenaida. Noelia. Doctora, una consulta, por favor. Sí, En adelante, esta mira. pregunta que realizó, los dirigentes prácticamente indican que tienen un año para poder trabajar, seguir trabajando, y luego ya la empresa o el empresario o el dueño de la empresa es quien hace la denuncia, ¿Mm? ¿verdad? Pero mi pregunta iba a Ahora esto. bien, ¿Se acuerdan cuando hemos visto lo que era la estabilidad laboral? Hemos visto de que para poder despedir al trabajador, solamente la conclusión del contrato se podría dar por renuncia, ¿se acuerdan? Por renuncia, por despido legal, habíamos establecido las causales de despido. Mi pregunta es, si tú eres dirigente sindical, hipotéticamente incurriste en incumplimiento de contrato, ¿te pueden despedir? Esa es mi pregunta. Más allá del no, tiempo porque de tus podría funciones. apelar. No, dices Miriam, ¿por qué?
No, porque en esta parte tienen fuero sindical Bien. y tienen un año y pueden ellos apelar a la decisión que haya tomado el empresario o la empresa. Ya, no, no es apelación, pueden pedir reincorporación, pero ¿por qué? Hasta lo de fuero que tú me dices es lo correcto, Miriam. Pero ¿por qué no podría solamente bastar en materia de dirigentes sindicales el incurrir en las causales de despido? A eso me voy. ¿Por qué? Y lo ha dicho Miriam Copacondo. Ella lo dijo, lo expuso. Y tú incluso lo has referido un poquito. Porque se tiene que seguir el proceso de desafuero. Si yo quiero proceder a la conclusión de una relación laboral con un dirigente sindical, primero inicio el proceso de desafuero y en el proceso de desafuero yo tengo que hacer conocer las causales en las cuales habría incurrido este dirigente sindical. Y solo si en el proceso de desafuero realmente se llega a aprobar que este dirigente sindical ha incurrido en alguna de las causales de despido legal, se da el desafuero y recién se puede proceder a la conclusión de la relación laboral. Si yo me limito a darle un memorándum a este dirigente sindical y le digo, usted ha incurrido en el artículo 16, inciso E de la Ley General del Trabajo, que es el incumplimiento de contrato, y lo despido, estoy incumpliendo el debido proceso. Anótense esta sentencia, creo que en algún momento se las he mencionado. Sentencia Constitucional 353, quebrado 2018, S3. Esta sentencia constitucional nos dice que para el despido, para que un despido sea legal, no solo va a bastar que se incurra en las causales de despido legal, sino que también debe darse un debido proceso. Para un trabajador común y corriente que no es dirigente sindical, este debido proceso se traduce en un proceso administrativo interno. En un dirigente sindical, este debido proceso es el proceso de desafuero. ¿Cuál es la autoridad competente para el proceso de desafuero? ¿Quién se acuerda? Alejandro Cristian, ¿estás por ahí? Buen día. No está Alejandro. Ángela Guayguasi. Creo que se desconecta Ángela, ya no me ha salido en la lista. Ángela, ¿estás por ahí? Se ha desconectado Ángela. A ver, ¿a quién no le hemos preguntado? Gabriela Mayra Quispe, ¿estás ahí? Sí, doctora. ¿Cuál era la Buen día, pregunta? Gabriela. Disculpe. ¿Gabriela o Mayra? ¿Cuál de los dos te gusta que te diga? Gabriela. Gabriela, súper. Gabriela, a ver, de lo que estábamos refiriendo, ¿cuál es la autoridad que va a estar a cargo de conocer y resolver un proceso de desafuero sindical? ¿Quién se acuerda? ¿Ante quién realiza un proceso de desafuero sindical? Doctora, buenos días. Buen día, Paola. Esto es de acuerdo a un juez laboral. Bien, muy bien, Paola. Paola Paucar. Sí, Estoy tomando notita de la participación el día de hoy, ¿ya? Bien, entonces, como decía su compañera Paucar, Paola Paucar, ¿quién va a ser la autoridad competente? Un juez laboral. Lo que quiere decir es que la parte empleadora, ese proceso de desafuero lo va a demandar ante un juez laboral. Y recién con sentencia, es decir, con una sentencia de índole ejecutoriada que disponga el desafuero, recién se puede proceder a la conclusión de la relación laboral.
¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a seguir un proceso, una demanda de desafuero, se tiene que presentar elementos probatorios que realmente demuestren que este trabajador ha llegado a incurrir en alguna de las causales de despido y por lo tanto corresponde que se dé lugar a su desafuero y consecuentemente su despido. Bien, dudas y consultas hasta acá sobre el tema de sindicatos, para que lo cerremos, lo saldemos nuestro resumen ejecutivo. No sé si alguien quiere complementar algo. Doctora, buenos días. Gabriel, adelante. Sí, en este último punto que nos menciona, creo que también interviene el inspector de trabajo, ¿verdad? Para la verificación interviene, pero no es Sí. quien dicta la resolución. Los inspectores de trabajo, esto hay que aclararlo un poquito. Cuando veamos judicatura laboral vamos a entender un poco más, pero lo voy a adelantar ahora para que no existan confusiones. En materia de derecho laboral vamos a tener dos instancias para lo que es la presentación de conflictividad en materia laboral, es decir, hacer conocer conflictos laborales. Una instancia va a ser la instancia administrativa, que está a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. La máxima autoridad ejecutiva ante el ministerio va a ser el ministro de Trabajo, ¿no? Le siguen los viceministros de Empleo, viceministro de Trabajo. Además de eso, tenemos la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional, que va a tener sus propias atribuciones y competencias. Por ejemplo, en materia de arbitraje, que lo hemos visto en el tema 8, quien interviene en lo que es el tribunal arbitral es la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Tiene competencia de intervención conjuntamente con jefatura departamental e inspectoría mediante los inspectores de trabajo que tienen que remitir antecedentes. Luego está la jefatura departamental de trabajo, cuyas atribuciones y principales competencias es resolver procesos de reincorporación, resolver asuntos de combinatorias de cese de acoso laboral, conocer temas de denuncias de paros y huelgas, ¿no? Y velar por todo lo que sea el cumplimiento de la normativa laboral. Inspectoría, lo que es el inspector de trabajo, entre sus competencias, además de atender denuncias laborales que incluyen por pago de sueldos, salarios, beneficios sociales, tema de reincorporaciones, también tiene atribuciones y competencias en cuanto a lo que es la verificación, ¿ya? Ahora, el inspector de trabajo no resuelve denuncias de desafuero, puede realizar verificación, pero no resuelve. La única autoridad competente para tal fin son los jueces laborales y con una sentencia. El inspector solo verifica. Ahora, los inspectores de trabajo, además de la atención de las denuncias de índole laboral, va a tener atribuciones restringidas. Por ejemplo, el inspector de trabajo no puede llegar a determinar cumplimiento o no de contratos de trabajo. Tampoco puede llegar a determinar si realmente ha habido un despido legal, ¿no? Lo único que puede llegar a determinar es si se ha establecido causales de despido, ¿no? En ese sentido, sus atribuciones y competencias son limitadas. Un inspector de trabajo, además de lo que es la atención de denuncias, puede realizar verificaciones laborales, lo que son las inspecciones laborales, perdón, inspecciones técnicas que velan por ver si se ha cumplido con las normativas de higiene y seguridad ocupacional. En inspecciones laborales, ¿qué ve? Cumplimiento de beneficios sociales, visado de contratos de trabajo, que se esté aportando a la seguridad social y otras de esa índole. Pero no tiene más allá competencias sobre el tema, por ejemplo, del desafuero. ¿Puede verificar? Sí. ¿Emite un informe? Sí. ¿Deriva ese informe en conocimiento de la autoridad jurisdiccional? Sí. Puede servir como antecedente, pero no es definitivo al momento que se tiene que llegar a determinar el proceso de desafuero. Entonces no hay que confundir el tema de atribuciones y competencias. ¿Alguna otra duda? ¿Ha quedado claro, Gabriel? Sí, doctora, muchas gracias. De nada. ¿El resto, todo claro?
Doctora, buenos días. Quisiera Sí, tal vez adelante. poder complementar un poquito al Claro tema que sí. de el desaforo sindical. Ya, voy a anotar tu nombre. María Jesús Gutiérrez, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Adelante, tienes la palabra. Muy bien, gracias, doctora. Bueno, también en esta parte del desaforo sindical, ya un poco complementando lo que se había antecedido en hablar, era que en tanto no exista, digamos, una sentencia Ujú, ejecutada de desafuero por el juez laboral, el trabajador va a seguir continuando con sus funciones. ujú, Entonces se debe esperar que el juez dicte esta sentencia, digamos, de desafuero, donde ya no pertenezca a esta posición que se le ha otorgado. Entonces, asimismo, también los dirigentes que concluyan su mandato no van a poder ser retirados por un periodo de 3 meses a partir de que con el fin de que estos hagan una rendición de cuentas por la gestión que han estado, ¿no? Y bien, que el ex dirigente también debe, en caso, digamos, de que haya sufrido este desaforo, haya pasado este caso en el sindicato, el ex dirigente es quien retoma, ¿no?, el mismo puesto que ocupaba antes de ser ungido o antes de que una persona entrara a este cargo de fuero sindical. Eso es lo que quería complementar, dirigente. doctora. Está súper. Exactamente. Gracias, María Jesús. A No, ver, ¿de de qué? lo que dice su Gracias. compañera María Jesús, más que todo a mis estudiantes de materias como ser comercial y administración de empresas que creo que tenemos, ¿saben lo que significa que una sentencia sea ejecutoriada? A ver, ¿quién me puede responder la pregunta, independientemente de la carrera a la cual pertenezca? ¿Qué significa que una sentencia esté ejecutoriada? Cuando la sentencia ya ha entrado una solución, una resolución. Ya puede tener una resolución, pero no necesariamente estar ejecutoriada, estimada Mire. A ver, ¿qué quiere Puede decir? ser que ya no admite juicios, doctora. ¿Juicios? A ver, no, pero gracias por tu aporte, Cristian. A ver. Hemos hablado de sentencia ejecutoriada, mi persona y su compañera María Jesús. A ver, ¿quién sabe? ¿O quién ha escuchado, tiene una remota idea de lo que es? No quiero que se queden con dudas. Algo que les rogaría, si en el material audiovisual o cuando expongo usamos alguna palabra muy técnica que no se llega a comprender de qué se trataría, no tengan vergüenza en preguntar, escríbanlo al foro o pregunten por acá por Zoom, no se queden con la duda, porque a veces quedan estos vacíos, estamos hablando de memoria, estamos respondiendo de memoria, pero quizás no sabemos el significado y esa no es la idea es que quede clara. A ver, estoy viendo que están con el micrófono encendido Cristian y Miriam. Cristian, ¿quieres decir Sí, algo? Sí, estaba pensando, Adelante, Cristian. mi anterior respuesta, no sé si estaría bien, pero tengo otra. Puede ser también de que cuando no estén terminados así los trámites legales, puede producir así además un efecto judicial, digo, doctora, o estoy equivocado. No, pero enseguida lo vamos a corregir, no te preocupes, Cristian. Igual está bien que hagas tu análisis. A ver, Miriam, creo que querías participar. Ya le he perdido de la vista a Miriam. Ya, a ver, Eh, Gabriela, Yoli, adelante. eh, bueno, una sentencia ejecutoriada Ujú. sería la sentencia que ha sido pronunciada en un juicio, pero no admite ninguno de los recursos judiciales que la ley procesal otorga y concede a las ambas partes para recurrir en razón de no estar conforme con su contenido. Ya, gracias, Gabriela. A ver, de lo que expuso su compañera, en palabras un poquito más fáciles para que el resto pueda comprender. Cuando estamos hablando de un proceso tiene etapas, ¿no es cierto? Tienes la demanda, lo voy a decir de manera general para que me comprendan. No, no todos los procedimientos tienen los mismos pasos, pero lo vamos a decir de manera general. La mayoría de los procesos de índole judicial puede iniciarse con una demanda. ¿Por qué digo la mayoría? Porque, por ejemplo, en materia penal tienes una denuncia, ¿ya? Tienes la demanda
se lleva a cabo la presentación de pruebas, se lleva a cabo el juicio, el análisis de elementos probatorios, el análisis de la demanda, ¿no? Luego se llega a la emisión de una resolución final, ¿ya? Tienes una sentencia. Ahora, esa resolución final puede ser sujeta a impugnación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que puedo impugnar? Quiere decir que yo puedo plantear ciertos recursos en relación a esa sentencia para que ésta sea o modificada, ¿no? O sea en su totalidad modificada o sea modificada en parte, ¿ya? Entre estos recursos vamos a encontrar lo que es la apelación, ¿ya? Este recurso de apelación impugna una primera sentencia en primera instancia, ¿ya? Cuando hablamos de primera instancia estamos hablando de esa primera resolución que se emitir. En nuestro caso del desafuero, el juez laboral emite la sentencia de desafuero y dice sí, corresponde el desafuero, sí se ha incurrido en las causales de despido, por lo tanto, la parte empleadora ha demostrado de que realmente este trabajador ha incurrido en causales de despido legal, por lo tanto, corresponde, se dé curso el desafuero de este dirigente sindical. Tengo esa resolución. Entonces, el dirigente sindical, bajo el principio al acceso a la justicia y el derecho a la defensa, puede plantear un recurso impugnatorio que sería el recurso de apelación. ¿Ya? Entonces, apela contra esta sentencia. Y dice, no, no corresponde lo que ha señalado la parte empleadora en atención a esto, señor juez, usted no ha valorado esto. No puede plantear todo aquello que considere pertinente, fundamentando que la sentencia no es la correcta. Entonces, en grado de apelación, la autoridad competente va a analizar lo que ha impugnado, en este caso, el dirigente sindical, que todavía tiene esa calidad, y puede llegar a disponer de que no, lo que se ha dispuesto en la primera sentencia es correcto, la confirma, o puede llegar a determinar si tiene razón el dirigente sindical, por lo tanto, vamos a modificar la sentencia, no corresponde el desafuero, ¿ya? Esa resolución que se da en grado de apelación también puede ser impugnada. Me está avisando el Zoom que nos queda menos de un minutito. Si se corta, ya saben, al mismo enlace, por favor, ¿ya? Entonces, esta sentencia que se puede emitir en el caso de la apelación, que en la mayoría de los procedimientos es un auto de vista, ¿ya? Puede ser sujeto a impugnación también. Hipotéticamente, en grado de apelación, el juez ha señalado, no, efectivamente existe